El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales tendremos un programa de contrastes. Tendremos la historia de Chewbacca, un perrito que preocupó a toda su familia luego de que sufriera una intoxicación por medicamentos. También conoceremos la historia de Negrita, una perrita de la calle, una perrita de todos y de nadie que llegó a la clínica veterinaria cuando estaba en trabajo de parto. Esto es Clínica de Animales, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Capital 21 con el hashtag Clínica de Animales y también pueden ver este y otros capítulos si se meten al canal de YouTube. Para comenzar, el día de hoy conoceremos la historia de Chewbacca, un perrito que es muy querido por toda su familia y que sufre un percance por un leve descuido en medicamentos. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Pues Chewbacca es mi perro, pero más que mi perro es de mis mejores amigos, es mi sombra prácticamente. Viene conmigo a todos lados, ¿no? Hay perros que son de la familia y sí, mi familia quiere mucho a Chewbacca, pero a quien sigue, a quien le responde, a quien le hace caso, a quien más cuida es a mí. Chewbacca es demasiado alegre, le encantan las visitas, le encantan los niños, es muy protector, es el perro más amigable, más cariñoso. Como te digo, es bien juguetón y había una reunión en mi casa, yo estaba con unos amigos por mi cumpleaños y se puso a correr con las visitas, a jugar, ¿no? Y pues ya más tarde en la noche lo empezamos a ver que cojeaba de una pata. Entonces al día siguiente lo llevé a una veterinaria cerca de mi casa porque pues, no creí que fuera a ser muy grave, ¿no? Lo revisaron, le hicieron unas radiografías y pues me dijeron, no, pues sí, está inflamado, vamos a darle Meloxicam, ¿no? Ellos mismos me dieron las tabletas, unas tabletas chiquitas, azules, y me dijeron que le diera una cada 24 horas por 10 días. Yo le di la medicina y al día siguiente yo salí de viaje y se quedó en mi casa, lo estaban cuidando las señoritas de mi casa que trabajan ahí y les pedí que les dejé encargado a Chewbacca, ¿no? Ellas lo quieren mucho y le empezaron a dar la medicina como nos habían dado la instrucción. Como a los 2 días, ellas me mandaban mensajes de, oye, Chewbacca está como muy agüitado, Chewbacca no quiere comer, Chewbacca vomitó. Y la verdad es que yo al principio creí que era un berrinche. Cuando llegué de viaje, dije, ahorita se va a componer, ¿no? Me va a ver, nos va a ver a la familia y se va a poner feliz. Y pues no, o sea, salió, apenas caminaba, una carita muy agüitado. Y la verdad es que me preocupó mucho. De hecho, dije, pues ni siquiera lo voy a dejar que camine. Lo cargué y en el momento de cargarlo, cuando le hice presión en el abdomen, gritó. No me quise esperar más y en ese momento vine a esta otra veterinaria, a la clínica, en donde ya tienen su expediente, en donde ya lo conocen, ya lo han tratado. Oye, pues te lo traigo porque lo que pasa es que, no sé, está todo agüitado, empezó a vomitar. No quiere caminar y lo traté de cargar y le duele mucho la panza cuando lo cargo, entonces no sé qué tiene, nunca lo había visto así. Ok. Oye, cuéntame un poco, ¿ha tenido vómitos, diarrea? Pues sí, vomita, no quiere comer y más que diarrea hace negro. Ok, un color muy oscuro. Ajá. Ok. ¿Y lo medicaron hace poco con algo o algo que sepas que le han dado? Sí, le mandaron Meloxicam, creo, porque se lastimó una patita hace unos días y pues, me habían dicho que se lo diera una vez al día, cada 10 días, pero pues cuando vi que empezó a vomitar y así, pues, lo corté y pues, no sé, ahorita que lo vi tan mal, pues decidí venir mejor. ¿Sabes cuántas tomas le han dado?
unos 4 días yo creo que lo tomó. Ok. ¿Y que empezara a defecar negro desde cuándo fue? No sé, al tercer día yo creo más o menos de que empezó a tomar la medicina. Ok. Pues mira, hay que valorar, puede ser que esto sea secundario al medicamento. Este tipo de medicamentos, dependiendo de la dosis o la tolerancia del paciente, puede provocar este tipo de signos. Lo que tú estás viendo que defeca de color oscuro es sangre digerida ya con el ácido clorhídrico. Lo delicado de estos medicamentos es que si se intoxicó puede provocar una úlcera gástrica muy fuerte, que le puede provocar una perforación, o puede provocar insuficiencia renal aguda, o puede llegar a provocar afecciones hepáticas. Entonces, ahorita necesitamos hacerle pruebas de laboratorio para revisar cómo está el funcionamiento renal y hepático, tomar una placa de abdomen para ver que no hagamos líquido, que no haya aire libre, y probablemente también un ultrasonido para que en base a eso valoremos que pueda hacer esto y no sea otra cosa, ¿no? Vale. Sí. Entonces, si estás de acuerdo, pues bueno, nos vamos a pasar para realizar estudios, Sí, no, que ahorita los tenemos y en base a eso, pues ahorita determinamos el seguimiento. Sí, seguro, gracias. Sí, no, la verdad. Vas a estar bien. Ya realizamos los estudios de Chewbacca, en los cuales pues, bueno, nos encontramos en el ultrasonido que vemos líquido libre. Este líquido libre lo que está sugiriendo es que sea secundaria a una perforación del tubo digestivo, que es lo que normalmente vemos cuando hay intoxicación con estos medicamentos. Hicimos análisis de sangre en los cuales también vemos que el riñón está afectado, también hay una secuela de insuficiencia renal. Y pues bueno, con esta información que tenemos necesitamos estabilizar a Chewbacca para entrar a cirugía, ¿no? También se tomó un estudio radiográfico en el que también corroboramos que hay líquido libre y valoramos que hay gas. Este gas que está libre secundario a las bacterias que están sueltas en el abdomen y que esto nos está provocando los signos de peritonitis, ¿no? Entonces, lo indicado aquí, lo siguiente que hay que hacer con Chewbacca, pues es entrar a cirugía para ver cómo se encuentra internamente. Entonces, pues obviamente yo quiero lo mejor para él, así que lo hagan, ¿no? O sea, que hagan lo que necesiten. Yo nunca había estado tan triste, yo creo, o sea, sabes que esas cosas pasan y lo que le pasó a Chewbacca es más un accidente y eso a mí me dolió muchísimo, ¿no? La impotencia de no poderlo ayudar, de no haber estado antes con él, eso me causó muchísimo dolor. En estos momentos, Chewbacca va a ser ingresado para ser sometido a cirugía, ya que nos comentaba el doctor que por este medicamento que le dieron, ahora tiene en su cavidad abdominal líquido y aire que no debería de estar ahí. Es algo que se conoce comúnmente como una peritonitis y que realmente compromete la salud y la vida, en este caso de Chewbacca. Vamos a hacer una pausa y al regreso conoceremos más de este caso en Clínica de Animales. Y se puso a correr con las visitas, a jugar, ¿no? Y pues ya más tarde en la noche lo empezamos a ver que cojeaba de una pata. Lo revisaron, le hicieron unas radiografías y pues me dijeron, no, pues sí, está inflamado, vamos a darle Meloxicam. Lo delicado de estos medicamentos es que si se intoxicó puede provocar una úlcera gástrica muy fuerte, que le puede provocar una perforación, o puede provocar insuficiencia renal aguda, o puede llegar a provocar afecciones hepáticas. Lo indicado aquí, lo siguiente que hay que hacer con Chewbacca, pues es entrar a cirugía para ver cómo se encuentra internamente. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales y mientras esperamos ver cómo evoluciona la cirugía de Chewbacca, vamos a conocer ahora la historia de Negrita. Negrita, que es una perra de la calle, una perra que es de la colonia, pero al mismo tiempo que nadie se hace responsable de ella por vacunarla, por alimentarla y por esterilizarla. Por lo cual, Negrita se cruzó, estuvo en su periodo de celo y estaba en estado gestante, ya que los vecinos vieron que comenzó a entrar en labor de parto, pero notaron algo raro.
en el cuerpo de Negrita. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Negrita es una perrita mestiza de aproximadamente 3 años de edad y pues es la clásica perrita de todos y de nadie, es decir, vive en la colonia, todos le dan de comer, pero pues nadie se hace responsable de ella ni de sus cuidados. Negrita pues estaba gestante, no se habían percatado de esto obviamente porque no había recibido los cuidados necesarios. Se dieron cuenta porque empezó a engordar y empezó a parir. Por la situación en que venía Negrita, se hizo un ultrasonido para ver si los cachorros estaban vivos. Desafortunadamente no sabemos cuánto tiempo había transcurrido desde que inició el parto y cuánto tiempo llevaba el cachorro pues atorado, porque los demás cachorros que venían ya estaban muertos. Desafortunadamente, en este caso lo indicado es realizar una cirugía para sacar a todos estos productos y evitar así un proceso infeccioso que pudiera matar a la mamá. Se aprovechó y bueno, al ser una perrita de la calle y pues es lo correcto, se hizo la esterilización para evitar que en un futuro tenga más camadas. Casos como los de Negrita son muchísimos, inclusive de perros que tienen propietarios pero que no están informados de los cuidados que debe haber durante el parto o de los riesgos que esto implica. Desafortunadamente todavía no tenemos una cultura adecuada en el cuidado de las mascotas y pues bueno, los perros de la calle, como dicen, no son perros de la calle, son perros de propietarios que nos hicieron responsables. Entonces, desafortunadamente, casos como este vemos todas las semanas. Negrita ahorita se está recuperando de la cirugía, afortunadamente todo salió bien, ella ya está de buen ánimo, está bien, ya está lista para encontrar, bueno, para que alguien la adopte. Actualmente le está en adopción y pues bueno, si alguien está interesado, es una perra que es muy cariñosa, es muy dócil, convive con otros perros y pues merece una oportunidad de un buen hogar. Historias como la de Negrita hay muchas perritas que tienen problemas durante el parto y muchas de ellas mueren en ese momento porque no recibieron la atención médica adecuada. Por favor, es muy importante que esterilicen a sus perros, a sus mascotas, a sus animales de compañía, y si vemos animales en la calle vagando, por favor llévenlos a los centros de salud. No importa que no sea el perro de alguna persona en especial, que sea este perro de la calle. Hay muchas campañas que son gratuitas o a muy bajo costo y lo importante es que podemos hacer una diferencia. Y si no los podemos adoptar, siempre llevarlos a algún centro de adopción o difundirlos en redes sociales, pero sobre todo no permanecer indiferentes ante esta situación. Ahora vamos a regresar con el caso de Chewbacca para ver cómo evoluciona luego de que ha sido ingresado a cirugía aquí en Clínica de Animales. Afortunadamente salió ahorita bien de cirugía. Se colocó un dren. Estos drenes nos ayudan para estar vaciando todo este líquido que está produciendo a nivel abdominal y nos va a indicar las características de este líquido para ver si está resolviendo o no el problema, ¿no? Desgraciadamente también presenta insuficiencia renal. Tenemos que estar cuantificando la producción de orina, por eso es que tiene esta sonda que nos ayuda para la producción de orina. Y pues ahorita no nos queda más que esperar a ver cómo se sigue respondiendo en las siguientes horas, para ver cómo va evolucionando y ojalá pues Chewbacca sea lo suficientemente fuerte para salir adelante. Pues ahora que salió ya Chewbacca de la cirugía estoy más tranquilo, la verdad. Estaba muy preocupado porque el panorama que me habían dado era muy, bueno, me habían dicho que estaba corriendo mucho peligro, así que yo sé que cuando ya sales de la operación pasas de las partes más difíciles, entonces ya que salió pues estoy más tranquilo, ya me explicaron que se tiene que quedar unos días aquí en el hospital, va a estar tomando medicinas para el dolor, para eliminar la infección que tiene y pues no sé, sigo preocupado porque sé que todavía corre peligro, sé que la parte más fea ya pasó, pero todavía no termina esto, entonces pues esperando lo mejor para Chewbacca.
Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo sigue el chubacón? Pues mira, aquí con Chewbacca, afortunadamente hay menos producción de líquido a nivel abdominal. Las características hasta el momento son favorables. No hay signos de que exista una perforación o una complicación con la peritonitis. Y afortunadamente estamos obteniendo una buena producción de orina por la misma falla renal que este medicamento le produjo. Ahorita no nos queda más que darle tiempo a esperar, a ver cómo va. Uno de los temas que me preocupa es que todavía el excremento sale con mucho sangre, que es del color negro que observabas en un principio, que hay que esperar a que sus niveles de sangre, los eritrocitos, no bajen mucho. Si eso pasa, pues bueno, vamos a tener que pedir donadores de sangre para poder transfundir a Chewbacca si esto fuera el caso. Pero bueno, hay que darle el tiempo. Yo creo que en los días posteriores vamos, yo creo en 48 horas, a hacer mediciones otra vez de funcionamiento renal y hepático y dependiendo de cómo esté evolucionando, poder valorar cuándo le podemos quitar los drenes para ver si a la brevedad posible se puede ir a casa. Lo veo muy bien, sé que sigue en riesgo por lo mismo de que todavía tiene la medicina en el sistema, pero pues veo que se quiere parar, veo que si decimos su nombre y como que reacciona, entonces pues tranquilo, esperando lo mejor. Todos mis amigos me han estado preguntando, mi familia, los vecinos. Entonces pues tranquilo, de que sé que está en las mejores manos y de que sé que Chewbacca es un guerrero. Afortunadamente, amigos, la historia de Chewbacca tiene un final feliz. Reaccionó muy bien a la cirugía y a los cuidados postoperatorios. Sin embargo, nos hace reflexionar sobre lo importante de decir no a la automedicación. Si tenemos alguna duda, por favor, siempre acudan con el médico veterinario y mucho menos utilicemos medicamentos de uso humano en nuestros animales de compañía. Eso es muy importante. También quiero compartir con ustedes que Negrita ya se encuentra también recuperándose y que próximamente se encontrará buscando un hogar responsable. Entonces, si ustedes están interesados en adoptar a Negrita, por favor escríbanos a las redes sociales de Capital 21. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Gustavo Reyes. Nos vemos. Hasta la próxima.